Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. A nuestros oyentes aquí del programa Onda Educación. Buenas tardes a mis colaboradores. Bueno, casi buenas noches a estas horas, ¿no es así? Sí. Bueno, José, hace tiempo que no te vemos. A todas. José, hace mucho tiempo que no te vemos. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Estoy muy contento de estar aquí, es decir, en esta nueva temporada, porque aparte pues ya nos hemos hecho a las nuevas herramientas, a los nuevos espacios y como decía antes de empezar, pues es un placer compartir nuevas caras con Ruth, Ana María y Ángel. Me alegra mucho veros aquí y espero que disfrutéis y aprendéis tanto como he hecho yo en estos años de radio y que sobre todo que lo paséis bien y seguro que lo vamos a pasar bien. Pues yo aquí simplemente quiero decir Ángel, Ruth, Ana María, bienvenidos. Gladys, un placer siempre tenerte con nosotros. Hoy tenemos un programa que tiene tanta información que vamos a empezar ya. Si os parece bien, voy a repasar rápidamente las noticias de la facultad. Vamos a empezar recordando que la preinscripción a los másteres que tenemos en la facultad, el máster de profesorado de educación secundaria y el máster en investigación educativa. Por favor, los que estéis interesados, es el momento de hacer esa preinscripción. También la segunda convocatoria de movilidad global sigue abierta, pero solo hasta el 22 de marzo. Hoy es el 18. Si tenéis algún pensamiento en hacer un semestre fuera, es el momento de decidirte. También tenemos dos concursos. Estos concursos están vinculados a la Semana Cultural y la semana pasada ya hablamos bastante de ellos, pero esto es un recordatorio. Un concurso de fotografía y el otro de poesía. Hay premios, no dudéis en participar. También hay otra noticia. Esta es una noticia, bueno, ocurrió la semana pasada, pero es muy importante mencionarla. Se celebró un congreso que se llama Unicomic, y voy a aprovechar que está aquí mi compañero que nos dé un breve resumen de todo lo que se hizo en ese congreso. Muchas gracias, María. 2 minutos, José, 2 minutos. Sí, 2 minutos, ¿no? Porque si no me podría enrollar con lo que es Unicomic, el segundo Congreso de Estudios Universitarios de Cómic. En 2018 celebramos la primera edición, pero realmente no es el segundo Unicomic, es Unicomic 23, porque hace 23 años, es decir, está mal que lo diga yo, pero bueno, cuando estaba en último año de carrera, pues empezamos una serie de estudiantes a montar esas jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, que ya se han convertido en uno de los congresos más importantes, es decir, las jornadas más longevas sobre el cómic en las universidades españolas. Más de 90 comunicaciones y más de 120 personas inscritas, desde Canadá a Perú, México, Chile, Argentina, Francia, Italia, Reino Unido. Estamos muy contentos. Bueno, y la conferencia inaugural, por ejemplo, de la catedrática Ana Merino, que aparte de escritora, premio Nadal, es también especialista en cómic. Entonces estamos muy contentos porque aparte pues hemos sabido adaptarnos a esta nueva situación. Queríamos haber hecho un congreso presencial porque el anterior pues eso lo realizamos así y ganas, y nosotros Unicomic y el aula de cómic vamos a seguir encontrándonos nos vemos una vez al mes más o menos, es decir, que ya sabéis, si buscáis información sobre el aula de cómic o simplemente unicomic@gcloud.ua, si queréis saber actividades que se realizan en torno al cómic, la narrativa gráfica, tenemos un club de lectura, pues bueno, creo que he ido muy rápido, pero más o menos. Muchas gracias, María, porque precisamente la semana pasada, cuando empezamos con el programa, estábamos inmersos en esa cantidad de comunicaciones, todo se realizó online y lo tendréis disponible en nuestro canal. Estamos ahora editando los vídeos simplemente para quitar estos intervalos y poner transiciones y estas cosas. Pero bueno, muy satisfechos. José, muchísimas gracias por ese resumen tan maravilloso. Y finalmente queremos terminar este pequeño parte de nuestro programa. Queremos felicitar a una alumna.
Y os voy a decir por qué. En la tercera convocatoria de becas para impulsar trabajos fin de máster vinculados a los ODS del curso pasado, del 2019-20, ha ganado una alumna de nuestra Facultad de Educación. Se llama María Muñoz Castelló y ha ganado con un trabajo que se llama Gender Equality. Va a recibir su premio este jueves 25 de marzo. Y desde la Facultad de Educación queremos felicitar a la alumna y queremos seguir animando al resto del alumnado que este año está haciendo sus TFMs de trabajar también en este tema que es tan importante, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible. Y con Hay que también felicitar a la tutora. Ah, sí, muchas gracias. Por supuesto. Y en la misma línea, felicitar también a quien trabaja y dirige un proyecto tan interesante como es el proyecto del cómic, y también, evidentemente, a la tutora de ese gran premio bien merecido. Y en esa misma línea, si me permitís un momento, también comentaros que la semana pasada en la facultad, bueno, realizamos el 8º Seminario Internacional de Integración del ODS 5, Igualdad de Género, en la docencia y en la investigación. Este proyecto es un proyecto que dirige el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, y han participado el 8, 9 y 10 de marzo, o sea, la semana pasada, participaron 58 universidades iberoamericanas, con más de 62 ponencias, en las que pues, los profesores de distintas universidades iberoamericanas pusieron en común los resultados de su trabajo de investigación vinculadas con la integración de este ODS 5, que es el ODS transversal a todos los ODS, ¿no? Entonces, además, la Agenda 2030 implica un trabajo colaborativo, un trabajo en red y un trabajo comprometido de la universidad, ¿no? La universidad, el entorno universitario, la universidad es el instrumento, uno de los instrumentos más valiosos que hará posible lograr los 17 ODS con sus 169 metas. Gracias, María. Felicidades, Gladys. Es que la semana pasada, seguro que os acordáis que Gladys no estuvo con nosotros precisamente porque estaba inmersa en esta tarea tan importante. Felicidades desde aquí. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con la temática de hoy. La tecnología y nuestras vidas. ¿Cómo ha cambiado la vida durante esta pandemia? ¿Cómo usamos la tecnología y cómo vamos a seguir usándola una vez que termine esta fase que tenemos, no tan intensa? Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado y tengo que pasar la palabra a mis colaboradores. Gladys. Bueno, no, antes de nada yo querría que saludaran Ángel, Ana María y Ruth. Decirnos algo antes de que... ¿Cómo estáis? Hola. No, si ellos hacen comentarios, no te creas, José, que están allí callados. Sí, van a empezar a hacerte preguntas. No, porque aparte vamos a hablar de tecnología. Que sepas que ahora están tranquilos. Dales 5 minutos. Eso es para darnos la oportunidad a nosotros. Están calentando motores. Estoy con el mute puesto. Cuando quite el mute, ya entonces... Bueno, perfecto. Entonces, os paso la palabra. Gladys, bueno, Gladys, José. empiezo yo, empiezas tú, quieras, lo como quieras. O... Te cedo el turno, querido José. Cuando María nos propuso este tema de hablar, que yo creo que es fundamental, pues la verdad es que no hemos tenido tiempo porque realmente, aunque a mí me gusta mucho la tecnología, el alumnado que me conoce ya lo sabe, porque muchas veces pues dice, no, Rovira el de las TIC, y no, yo soy el de las LIG o el del cómic, ¿no? Porque me pueden, pero tengo una asignatura de TIC, pero realmente tenemos otro compañero en la facultad, Juan Fran Álvarez, por ejemplo, que él también es de ciencias experimentales, pero su Twitter es JuanFraTIC y es un referente. Por no hablar todo el equipo de tecnología educativa, que supongo que conoce más Gladys, con Rosabel Rocha al frente. Pero bueno, me toca a mí empezar a hablar de esto de tecnologías, porque sí, realmente mi tesis doctoral trató de eso, las asignaturas que yo doy de especialidad dentro de la didáctica de la lengua y la literatura tienen que ver mucho con esto. Y entonces, pues vale, pues simplemente comentar, porque yo creo que esta reflexión es necesaria y aparte, sí que estamos en un momento totalmente de crisis, de pandemia global, pero yo creo que sí que hay que investigar, igual que teníamos esos objetivos de desarrollo sostenible, hay que plantearse unos objetivos de aprendizaje
y unos objetivos para que esta crisis, pues que es cierto que, pues que no exista una brecha digital, es decir, que la diferenciación entre personas, entre hombres y mujeres en primer lugar, o por motivos de raza, sexo o económicos. Y sobre todo en estos momentos, pues que la brecha digital es muy importante. Quiero recordar que Isabel Gómez Trigueros, también nuestra compañera de la facultad, a principios de febrero organizó un seminario sobre brecha digital de género, que tiene un poco que ver con lo que estábamos viendo. Y también, pues yo he estado investigando en este sentido, pues por ejemplo, cómo se han adaptado las profesoras, es decir, las profesoras son el 97% de las personas que han participado en la investigación, eran profesoras italianas, de español lengua extranjera, y qué herramientas han utilizado, cómo nos han esto. Entonces, simplemente en esta situación de crisis, pues igual que hemos cambiado la radio, es decir, yo creo que tenemos ganas que lo antes posible nos volvamos a ver en el estudio y volvamos a saludar a los compañeros de Onda Educación y nos crucemos, de la radio UA, y nos crucemos con otros programas entrando y saliendo. Pero estas posibilidades, aunque son un poco agotadoras porque pasamos muchas horas delante de la pantalla, pues tenemos que aprovecharlas para nuestro aprendizaje. Y en este sentido, el primer caso es decir, tenemos que estudiar, valorar, las videoconferencias son maravillosas, pero tampoco podemos estar dando videoconferencias todos los días, porque en este sentido hay que transformar el modelo pedagógico. Está claro que en una videoconferencia o en una clase síncrona online, no tiene que, muchas veces quiero quitar eso de videoconferencia porque algún profesor o profesora considera que lo que tiene que hacer es seguir dando su clase magistral. Y yo me puedo imaginar a mis alumnos, pues bueno, si en vez de ser las 8 de la tarde hubiéramos quedado a las 8 de la mañana, pues yo habría desactivado la cámara y seguiría todavía con el pijama. Oye, yo tengo una pregunta, perdón, José, una pregunta. Ahora que estamos hablando de este tema, ¿vosotros qué percibís? ¿Que las clases siguen siendo unidireccionales? Ángel, Ana María, ¿simplemente estáis al otro lado con la cámara apagada? Hoy yo lo estaba hablando con unos compañeros, hoy precisamente de este tema. No sé si es casualidad, pero justamente está hablando de que las clases, para nosotros, la sensación que teníamos, igual es por los profesores que nos han tocado, no lo sé, son las mismas clases que hubiésemos tenido si hubiéramos estado presencialmente. Las mismas clases, pero el formato no es el mismo. No estamos en clase, no estamos en un aula, estamos cada uno en su casa. Y sin embargo, la sensación es como si estuviéramos metidos en un aula que no lo estamos y que por lo menos para nosotros es un poco martillante. No sé para el resto. Es decir, no he podido hablar con todos mis compañeros, por desgracia, pero con unos cuantos he estado hablando y la sensación es esa. La sensación es de que son las mismas clases, pero nosotros no podemos seguirlas igual por el hecho de no estar en el aula. Es que es muy diferente la sensación para nosotros. Sí, Ruth, ¿tú estás de acuerdo? Sí. Sí, completament. El que passa és que depèn de l'assignatura, com ja vas dir en altre programa, perquè jo, per exemple, ara tinc una assignatura que és molt pràctica, bueno, a magisteri tot és pràctic, però com que en aquesta més encara. I clar, vam estar al mes de febrer i un poquet del mes de març només fent teoria, els 2 dies de la setmana que teníem aquesta assignatura. I ara tenim tota la pràctica. Aleshores, també, com que això abans de la pandèmia es veu que aquesta assignatura no s'impartia així, que també ha canviat la forma de, com dir-ho, no de fer la classe, però sí d'organitzar els continguts de l'assignatura. I clar, estar un mes i mig fent només teoria, doncs al final el cap ja com que s'atura y dius... ¿Qué nos comentas? A ver, yo es que es el primer año de carrera, entonces para mí es muy extraño, la verdad, porque es que yo me pongo en la situación de alumna y me parece muy frustrante porque muchas veces tenemos que dar la práctica y tienes que hacer meet con el profesor y al mismo tiempo con el compañero que te toca. Entonces, la verdad es que es un poco frustrante, lioso, y donde esté la clase presencial que se quite la videollamada, la verdad. Porque además, o sea, yo doy clases particulares y muchas veces, aunque voy a la casa del niño, le ayudo por videollamada y digo, madre mía, o sea, es que entiendo al profesor también. Tiene que ser una situación complicada. José, realmente... una pregunta. Ay, perdón, solo una pregunta. ¿Cómo lleváis, Gladys y José? Porque a mí me vienen 15 alumnos a clase. Ni uno ni dos, me vienen 15. Y masa, más alumnos van. Masa, sí. Bueno, entonces yo tengo pues 15 desde en el aula y después el resto en la pantalla. ¿Cómo lo gestionáis? Que es una pregunta fundamental.
Sí, a ver, yo al hilo de lo que están comentando los alumnos, está bien, ¿no? Este programa es muy interesante porque tenemos la posibilidad de contrastar las opiniones y no solo las opiniones, sino también los sentimientos, ¿no? La situación en la que se encuentran los alumnos, de entenderos también. Pero también quería yo comentaros desde el punto de vista del profesor, o sea, nosotros, bueno, por lo menos me pasa a mí, ¿no? O sea, también tengo una sensación rara, ¿no? También es difícil no ha sido un proceso fácil esto de ponerse a dar las clases a través del ordenador. Sabíamos de la importancia de las tecnologías antes de la pandemia, ¿no? Pero no éramos tan conscientes del rol fundamental de las tecnologías para el aprendizaje. O sea, antes utilizábamos el ordenador como un material auxiliar, ¿no? Tanto vosotros como los profesores, tanto los alumnos como los profesores, para tomar notas, para poner un vídeo, pero ahora ya no es así. Ahora el rol de las tecnologías ha cambiado y creo que tenemos que asumir todos eso, ¿no? Tanto vosotros como nosotros, que ya las tecnologías son el instrumento para el aprendizaje y sin ese instrumento no podría haber aprendizaje. Ni nosotros podríamos enseñaros cosas, ni vosotros podríais aprender. Y respecto de lo que María decía, bueno, y en ese contexto tiene que cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar y nuestra forma de enseñar, ¿no? Porque no podemos pretender enseñar igual que en el aula a través del ordenador. Aún así, yo me siento, es que no sé, a ver, yo en el aula disfruto muchísimo, necesito el contacto con los alumnos, necesito el estar con ellos, el mirar sus reacciones, ¿no? Mirar su rostro, los gestos que hacen cuando les estoy explicando algo, esos gestos que denotan que están entendiendo o en otras ocasiones que no están entendiendo. Entonces, necesito percibir su preocupación. O sea, la pantalla es más fría, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tecnologías no van a sustituir nunca al maestro, o sea que la profesión del maestro no se va a extinguir, eso está claro. Es una situación compleja y difícil tanto para el alumnado, pero también para el profesorado. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Yo en este sentido simplemente comentar que sí, que por mala suerte pues viene poco alumnado del que podría, es decir, pero luego el que viene te reconoce que cuando viene a clase aprende mucho más, está más atento, como nos pasa a todos. Es decir, esto, por ejemplo, el ejemplo hoy de la radio es total. Estamos aquí los 6 hablando y estamos en este momento, pues estamos participando, estamos hablando, nos estamos mirando a las caras, es decir, que aunque no sea lo mismo que el aula, pero bueno, tenemos ese feedback. Pero aunque la herramienta ha ido mejorando, etcétera, pero claro, aunque tuviéramos como en los premios Goya, esto que tenían todas las pantallitas. El otro día estábamos en Unicomic y teníamos 3 salas en paralelo de Meet, ¿no? Y estábamos controlando que se retransmitiera. Aunque tuviéramos eso, no podríamos fijarnos, bueno, en el aula también si tienes 50 no es lo mismo que tener 25. Pero en este sentido, es que nosotros somos los primeros que si estamos en una reunión, que si esto no fuera un programa de radio donde tenemos que estar hablando todos, si no fuera una reunión de las que tenemos muchísimas y algunas organizamos y a otras asistimos solamente como oyentes, pero que tenemos la cámara apagada. Habla por ti, ¿eh? Mi cámara nunca está apagada. No, pero yo, por ejemplo, hay reuniones en las que te lo piden. Yo he tenido reuniones en las que te piden. Yo lo siento, si a mí me convocan, que me vean. No, si tú y yo tenemos muchas reuniones, pero precisamente si dicen, no apaguen la cámara porque está solamente el ponente, estamos revisando unas cuestiones de, no sé, de la universidad, de planes de estudio, de guías, etc. Y entonces, para no distraer, yo digo, es que si apago la cámara, yo ya abro otra pestaña, ya estoy escuchando como si estuviera escuchando. Es decir, ese aprendizaje que os pasará a vosotros, a los estudiantes, 4 horas al día. Ana María, claro, te veo haciendo esto, cuéntanos. Es que es verdad, es verdad. Sí, cuenta, no, dinos porque yo es que lo entiendo directamente. Por eso es importante pediros, yo, por ejemplo, este año con la asignatura del máster de secundaria, que es de innovación y TIC, tuve la suerte que un compañero mío, Guillermo Soler, pues ya los puso en vereda y les dijo, conectáis la cámara o aquí no funciona nada, y entonces
saludo porque todos participan con la cámara, más o menos hay alguien que tiene dificultades, pero os ves incluso que desde el móvil llegan y dicen, no, aunque estoy llegando a mi ordenador, pero se conectan. Porque si no tenía claro, como yo ya el año pasado algunas de estas clases pues las grabé, dije, si no conectáis la cámara, yo os pongo las 4 horas totalmente descontextualizadas, porque claro, el año pasado, donde íbamos aprendiendo, y pasáis las 4 horas y bueno, y si queréis os cuelgo el vídeo, pero si no tenemos este feedback que estamos en estos momentos, es decir, es terrible. Aunque hay que, no sé si os podría preguntaros, Ruth, Ángel o Ana María, si habéis utilizado cómo vuestra experiencia con los grupos, de trabajar en grupos o las encuestas, es decir, algunas herramientas que poco a poco pues vamos aprendiendo a utilizar, porque el problema es que, claro, nadie nos ha dicho, pues somos especialistas en didáctica y sabemos más o menos cómo organizar una clase, pero nadie nos ha dicho las secuencias del online, cómo distribuirlas, cómo llamar la atención, es decir, bueno, como hemos dicho, yo sí que había estudiado esto antes, ¿no? Pero que la mayoría de los compañeros, pues, es lo que habéis dicho, están dando una clase magistral, están dando la clase normal y con la dificultad de, bueno, participa un alumno. Espérate, que voy a leer lo que se lee en el chat. Yo la primera sesión, ahora yo lo hago siempre, distribuyo grupos, les doy 5 minutos para hacer una actividad. Y entonces todos los grupos, en cuanto yo voy entrando en todos los grupos y veo que conectan el audio y la cámara, porque si no, en esos 5 minutos por el chat no te da tiempo a hacer lo que les he pedido, está programado, es decir, si lo quieres hacer por escrito, como si estuviéramos en una conversación de WhatsApp, vas a tardar 20 minutos como mínimo, porque se tienen que poner de acuerdo, es decir, es una dinámica sencillita, pero que... ¿veis? Como a la hora de encender, porque si no, termina para nosotros siendo frustrante, pero... Ánimo, Ruth, Ángela, Ana María, no nos está viendo nadie, pero lo dice decir todo lo que queráis. Això és el que... Avant, Això és el que t'agrada el tema de que també he tingut professors que creen les sales, no? Aquestes per fer alguna mini pràctica, no? D'aquestes de classe i tal. I està bé i el professor diu ara aniré passant sala per sala per a dubtes o per a veure com aneu i tal. I de vegades sí que funciona, però altres no, perquè el profe es queda en una sala ahí pendent perquè els alumnes potser tenen molts dubtes o s'ha quedat ahí, jo què sé, mirant la pràctica d'aquest grup i la resta de grups estem ahí com esperant al profe. De vegades tenim converses com, bueno, ¿y qué tal el día? Y ara potser vindrà el profe i es corregirà la pràctica o no sabem perquè com no podem contactar amb ell perquè estem en una altra sala i no sabem quan tardarà i tal, que en classe potser és més directe, no? Perquè alces el braç i dius, tal, tinc un dubte, ara vaig, tal, i no sé, és més dinàmic, però clar, a les sales aquestes externes, que sí, que treballes en grup amb el micro i tal, però et quedes ahí com, bueno, ja està fet, i ara què? Esperem els 10 minuts que ens queda de la sala o vindrà el profe o què fem ara? Està ahí un poc que depèn. Sí, es muy importante secuenciar las sesiones y estas cuestiones. Ángel, ¿cuál es tu experiencia? Cuéntanos. Mi experiencia es que las clases deberían durar menos. Lo digo Oye, seriamente. explícate. Lo digo Vamos a seriamente. ver. Lo has dicho de forma muy Porque contundente. sí, muy contundente. Además, hoy he tenido una reflexión mental sobre eso importante. Porque cuando tú estás, bueno, desde que estamos en primero nos dicen los niveles de atención y todo eso y lo que tardamos en perder la atención y entendemos que sobre la hora y media, que ya es mucho, un adulto ya pues para atender está poco. Y cuando eran clases presenciales, pues más o menos las clases duraban eso, una hora y media, algún profesor que se extendía 10 minutos y luego pues siempre tenías tus 20 minuticos de intercambio entre clase y clase. Pero yo pienso, y estoy seguro que si alguien se pone a investigarlo, lo consigue analizar de alguna forma, que desde tu casa la atención tarda menos en irse. Estoy segurísimo, por lo que decía José de que te puedes distraer más y estas cosas, porque yo una hora y media online, o sea, cuando estaba en clase lo aguantaba perfectamente, voy tomando mis apuntes, al final estás más cansado, pero lo aguantas. Pero yo en mi casa viendo la pantalla una hora y media y 2 horas, porque ahora encima como no hay que cambiar de clase y muchos profesores que apuran a tope, también te digo, yo no lo aguanto. Y he estado hablando con compañeros y creo que ninguno consigue soportarlo. No Si te mandan para ver un vídeo de YouTube de 12 minutos... ¿Qué piensas? Es que no lo voy a ver, que a los 5 minutos se me ha escapado de la... ¿Y si te mandan un audio de más de 3 minutos por WhatsApp? Más de lo mismo. Eso yo tengo que reconocer que lo hago mucho. Eso está ya todo estudiado
Es decir, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, está totalmente estudiado. Es decir, la atención digital, sobre todo cuando somos multitarea, multipantalla, etcétera, es muy complicado. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo, por ejemplo, en lo que es divido las clases en distintas actividades, secciones, etcétera, porque si no es imposible. Es decir, quieres plantear, cuando quieres hacer una presentación de una práctica, por muy articulada que sea, por muy completa que sea, o metes intervalos en medio donde necesitas el feedback, donde tienen que buscar información a través de las salas o donde metes una encuesta o cualquier cosa. Es decir, esto, por ejemplo, no sé si habéis realizado algún Pero curso José, masivo. un momento, José, tú estás hablando de una clase donde todos tus alumnos están online. Las mías, la mitad están allí presencialmente. Claro, Pero tú es un caso especial, tú no dos cuentas para la tareas estadística. No, pero Y eso es más complejo. Son dos Es más tareas complejo. simultáneas. Organizar Claro. los grupos presenciales, organizar las salas online, estar mirando dónde están los de la sala, dónde están los que están allí en sus grupos. Yo de verdad, sí. No, yo en ese sentido lo primero que hago, María, lo primero es cuando tienes esa situación, es nombrar 1 o 2 secretarios, secretarias, el término puede ser incluso peyorativo, pero son que te tienen que estar ayudando, que te tienen que estar... Yo no estoy para leer el chat, porque es que si estás explicando, estás gestionando una cosa, pues al final, oye, te han preguntado, porque si la cosa va bien y la gente participa en el chat... Yo tengo mis ayudas, pero es muy complicado, te lo digo ya, cuando no oyen las preguntas que hacen los compañeros, no escuchan los comentarios que también ofrecen para enriquecer la clase. Ana María, nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos Vale, de a programa. ver, yo voy a añadir mi opinión. Yo es que desde el primer cuatrimestre no fui a clase, porque no tenía casi ninguna clase presencial, pero este cuatrimestre estoy yendo a clase todos los días, en lugar de profesor y digo, tiene que ser muy duro, voy a escucharte en directo, aunque seamos 2 o 3 porque no llegamos a 10. Y la verdad es que luego, es que es verdad eso, alguien pregunta por el grupo, se tiene que seguir de la presentación PowerPoint que está haciendo el profesor, que si luego no le dejan enlazarlo otra vez, que si miras el chat, que si alguien me puede decir si hay alguna duda. Entonces, yo sí que voy todos los días a clase, pero porque entiendo un poquito la postura del profe. Sí que es verdad que las clases a veces se hacen muy largas porque tengo asignaturas que el profe directamente desconecta, nos cuelga en YouTube las 2 horas de vídeo y dice, venga, compañeros, y ya está. Si tenéis alguna duda, me mandáis tutoría. Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es que al final tiene que ser esto, vamos, una barbaridad, muy duro. Es complejo tanto para el profesor como para el alumno, porque para nosotros también implica un desgaste, o sea, un desgaste físico, más desgaste que cuando estás dando en directo la clase con los alumnos, un desgaste psicológico, emocional incluso, porque muchas veces cuando todos tienen el micro apagado, piensas que estás loco porque estás hablando solo. O sea, no sabes si te están escuchando realmente o no te están escuchando. Es una sensación rara también, ¿no? Pero claro, tenemos que aprender todos en este proceso, en esta nueva etapa, ¿no? Y bueno, las tecnologías han llegado para quedarse y yo creo que esta docencia no va a cambiar demasiado de cara al futuro, ¿no? Creo que la tendencia va a ser más bien esta. Bueno, nos queda literalmente 1 minuto para terminar. Y como siempre hago, os voy a pedir una palabra clave. Vamos a resumir lo que significa esta etapa de tecnología en nuestra vida con una palabra. Seguro que ya lo veíais venir. Vale, entonces voy a empezar con Ángel. Ángel y Ana María. A ver, yo tengo claro que esto de las tecnologías para mí, porque me gustan mucho y tengo ya mucha experiencia con esto, es paciencia. Paciencia. Tener paciencia. Pues ya está. Ana María. Constancia. Oye, me encantan estas palabras, Ruth. Jo vaig a dir evolució, hem de continuar evolucionant per aprendre més. I això. Gladys. Resiliencia y buen humor. Y José, te deja para el último. Oportunidad. Oye, me parecen unas palabras maravillosas. Vamos a terminar dando gracias siempre al equipo de Radio UA, a Carlos y a Raquel, que sin ellos no podríamos hacer este programa. Y como siempre, desde Onda Educación nos despedimos esta semana. Yo creo que ya nos vemos pronto. despedir. Nos
Nos vemos pronto. Ha sido Un un placer abrazo a conoceros todos, un placer. Adiós. Adiós. Adiós.